Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con el tema de ventilación mecánica. Habíamos quedado aquí en esta parte donde era la guía para el inicio de la ventilación mecánica. Vamos a recapitular un poquito esto porque es importante, porque esta es una guía muy grande para determinar las condiciones en las que podemos iniciar la ventilación mecánica. Una vez más, esto quiero que lo tomen textual, es una guía, ¿sí? No es algo concreto, no es algo determinante al momento de ver los parámetros con los cuales se va a iniciar la ventilación mecánica. Quiero que quede esto muy en claro, porque por supuesto, como en toda decisión terapéutica, el criterio para algún tipo de terapia o el criterio para elegir uno u otro método o el criterio en este caso como para elegir la ventilación mecánica va a depender única y exclusivamente de la condición del paciente y de las patologías de base que tenga, la condición en la que está actualmente, etcétera. Tantas condicionantes que siempre aparecen al momento de tomar una decisión. Por eso es que les digo, esta es solamente una guía, la cual puede ser por supuesto modificada dependiendo de las condiciones del paciente, ¿ya? Pero como guía debe obviamente llevar todos estos parámetros. Primero, elegir el modo del respirador. Ya habíamos visto los modos de respirador que tenemos en el tema anterior y elegir cualquiera de esos que cumpla los objetivos que nosotros queremos. La fracción inspirada de oxígeno inicial A1 después de ver la saturación pico de oxígeno que tiene que estar entre 92 y 94. Esto es estándar, ¿no es cierto? Siempre vamos a querer una saturación entre 92 y 94 y con eso conseguimos con una FiO2 inicial de 1, ¿sí? Obviamente esto puede ser modificable, pero siempre tiene que estar presente. El volumen tidal o volumen máximo es de 8 a 10 ml por kilogramo peso. Esto también podemos manejarlo estándar una vez que nosotros midamos los kilos del paciente, ¿sí? Se recomienda en casos de síndrome de distrés respiratorio de 5 a 8. Vean ustedes cómo varía aquí el volumen tidal. Entre 8 y 10 ml por kilogramo, pero en el caso del síndrome de distrés respiratorio de 5 a 8. Entonces, fíjense, esto se modifica sustancialmente en una determinada patología, como en el caso del síndrome de distrés respiratorio. Posteriormente, en las demás patologías podemos mantener esto o modificar variablemente, pero no cuantitativamente alto, que quiere decir, no podemos modificar, qué sé yo, de 15 a 20, no, ¿sí? Estos valores son casi estándar, podemos modificar 7 a 9, ¿sí? En este caso podemos modificar 6 a 9 o 4 a 7, ¿sí? Un punto de diferencia más o menos, pero más de aquello no podemos modificar. Elegir la fracción y volumen minuto en función de la situación clínica y el objetivo es el pH versus CO2. Habíamos visto pH versus CO2. Esto es muy importante porque vamos a elegir esta fracción de acuerdo a la situación clínica del paciente. Esa situación clínica del paciente nos va a dar toda la condicionante anterior, cómo está el paciente, de qué forma se encuentra, cuánto está saturando, su gasometría arterial especialmente, qué parámetros muestra. La PEP, que es la presión positiva al final de la expiración para mejorar la oxigenación y reducir la FiO2, no mayor a 15 centímetros de agua. Vamos a ver enseguida, después de esto, la PEP y la elección de la PEP, que no debería exceder los 15 centímetros de agua. Esto es muy importante porque a partir de la PEP el paciente va a ir reduciendo su FiO2, su fracción inspirada de oxígeno, y va a ir mejorando su condición respiratoria. Modificar el flujo para evitar turbulencias y atrapamientos a través de un auto-PEP o PEP oculta. ¿Qué indica esto? Que podemos o no utilizar la PEP o un auto-PEP, que quiere decir que el paciente solito va a empezar a modificar esta PEP. Ahora, esta modificación de flujo puede o no estar presente porque tenemos ya la PEP estándar acá. Y por último, considerar la analgesia, sedación, relajación, postura del paciente, lo que hablábamos en la anterior clase, dependiendo si vamos a querer que el paciente esté solamente con analgesia, esté sedado, esté relajado en su postura o de pronto esté completamente sedado, ¿sí? Eso va a depender de la condición del paciente. Lo que les decía, aquí tenemos la guía del uso de la PEP.
La PEP es una presión, se denomina presión positiva al final de la expiración. Esa es la traducción de la PEP, ¿sí? Siempre se inicia con 5 centímetros de agua, incrementados de 3 a 5. El efecto reclutamiento óptimo puede tardar horas en aparecer. Hay que monitorizar la presión arterial, tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno para ir modificando estos centímetros de agua. Siempre, casi siempre en las ventilaciones mecánicas se empieza con 5 centímetros de agua, que quiere decir que ustedes cuando vean el equipo de ventilación mecánica les va a pedir PEP y ustedes modifican a 5 centímetros de agua. Siempre se inicia con esto y se va progresando la PEP hasta no alcanzar más de 15 centímetros de agua. ¿Qué quiere decir? No sobrepasar los 15 centímetros de agua. Pueden iniciar 5, subir a 10, subir 12 y 15 como máximo, pero no sobrepasar ese valor de 15 centímetros de agua, ¿sí? Por supuesto que cuanto más alta sea la PEP, estamos hablando entre ya al máximo de 15 centímetros de agua, tiene efectos adversos, ¿sí? Cuanto más alto sea. Cuanto menor sea la PEP, obviamente los efectos adversos van a ser mínimos. En caso de que haya efectos adversos, tenemos un volutrauma, ¿sí? Es no común, pero muy a frecuencia se presenta un volutrauma. Hipertensión y caída del gasto cardíaco. Esto es muy común, la hipotensión. Son pacientes hipotensos por lo general cuando están ventilados mecánicamente y muchas veces es muy complicado subir su presión. La única forma de subir a ver su presión es aumentando los volúmenes de líquido del paciente, sueros y demás, pero tampoco hace bien porque se dematiza el paciente. Entonces hay que medir muy bien el uso de la PEP. La PEP es muy importante. El aumento de la presión arterial de CO2 también es un riesgo. ¿Por qué? Porque hay un atrapamiento, ¿sí? Un atrapamiento de oxígeno. ¿Por qué? Porque es muy alta la PEP, muy alta, entonces hay el riesgo de que se atrape CO2 en el organismo. Y por supuesto, si se atrapa gran cantidad de CO2 no está pudiendo ser eliminada, la oxigenación va a ser muy pobre, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora la monitorización de la ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver qué cosas son importantes en el monitor, qué cosas nos aparecen en el monitor. Y vamos a ver esta monitorización, la presión inspiratoria, razón, tiempos, inspiración, expiración, la fracción inspirada de oxígeno y la ventilación minuto. Cada una de estas vamos a ir viendo ahora en adelante. La presión inspiratoria tiene algunos efectos adversos como es el gasto cardíaco y el volutrauma. Estos efectos adversos pueden ser controlados en la presión inspiratoria cuando nosotros escogemos el tipo de presión, pueden ser modificados o pueden no aparecer, ¿sí? Una alta P, una alta de presión inspiratoria se correlaciona con alta P plateo. Esto es muy importante y ahorita les voy a explicar en qué consiste la presión plateo. Esta presión denominada plateo puede ocasionar una distensión alveolar ideal a menos de 35 centímetros de agua. Esta presión plateo significa la diferencia entre la presión pico medida en vías y la presión pico medida en la tráquea. ¿Qué significa? Hay una diferencia de presión, acuérdense ustedes, y para explicarles un poquito, acuérdense ustedes que cuando el oxígeno ingresa, el aire ingresa a la vía respiratoria, siempre hay una presión. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos de los picos de presión? Siempre hablábamos de la presión positiva, siempre hablábamos de la presión atmosférica, la presión intrapulmonar. Esos tipos de presiones juegan un papel muy importante en el momento de escoger cuánta presión inspiratoria tenemos que elegir. Ahora, vamos a elegir esa presión inspiratoria, ¿sí?, de acuerdo a la presión también existente tanto en la tráquea como en las vías aéreas. Nunca la presión en la tráquea es la misma que la presión en las vías aéreas. Por supuesto
La tráquea está muchísimo más arriba que las vías, por ejemplo, terminales de la vía aérea, donde la presión será misma. Entonces, la presión de meseta se denomina meseta teleinspiratoria o presión plateau, es la presión medida al final de la fase inspiratoria, tras la realización generalmente de un tiempo de pausa. Les explico esto porque quiero que les quede muy clarito esto de plateau. Al final de la inspiración, ¿qué quiere decir? Cuando ya se ha inspirado, se ha fraccionado la inspiración con el equipo en el paciente, existe una presión generalmente mínima porque está terminando la presión inspiratoria. Esta presión se llama meseta teleinspiratoria o presión plateau, esta presión al final de la inspiración. Entonces, esa presión medida, ¿sí?, tiene que tener un tiempo de pausa. ¿Para qué? Para posteriormente realizar, el organismo realice, en realidad solo el organismo realice la expiración, ¿sí? La disminución de la presión inspiratoria de la cual estamos hablando, menos la presión al final de la inspiración, en la oxigenación, menos el volumen tidal, puede ocasionar hipercapnia. Esta hipercapnia se denomina permisiva. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar que el organismo reaccione de manera normal si es que se está ventilando mecánicamente. Esta disminución o hipercapnia permisiva siempre existe cuando se hace la ventilación mecánica, no es que desaparece. Por eso se denomina hipercapnia permisiva. ¿Por qué? Porque se permite un cierto grado de hipercapnia, porque los pacientes están, nuevamente les digo, ventilados mecánicamente, ¿sí? Hay menos flujo cuando mayor sea la inspiración con menor expiración, especialmente en las autopeps, cuando se determina solo una autopep y no se modifica. Les explico esta autopep, que acá la tenemos, déjenme buscar, cuando les hablaba del inicio de la ventilación mecánica, esta PEP, para mejorar la oxigenación y reducir la FiO2 no mayor a 15 centímetros de agua. Y ¿dónde está? Ahora está acá. La hipotensión y caída del gasto cardíaco. Estos efectos adversos pueden presentarse en el caso de una autopep. ¿Qué es la autopep? Es solamente dejar que el equipo y la fracción inspirada que nosotros vamos a proporcionar al paciente, más la presión positiva expiratoria al final de la expiración, la PEP, que no es modificada, va a ser automática, ¿sí?, puede ocasionar un menor flujo por mayor inspiración con menor expiración. ¿Qué quiere decir? Que esta inspiración va a tener mayor tiempo que la expiración, y eso no se puede concebir, ¿sí? Eso va a proporcionar menos flujo, va a proporcionar una disminución de la presión inspiratoria. Por lo tanto, siempre vamos a requerir los tiempos normales, que es un tiempo de inspiración y 2 tiempos de expiración, que vamos a ver a continuación en la razón, inspiración y expiración y el ciclo. Lo normal es una inspiración en un tiempo y una expiración en 2 tiempos. No se olviden que nosotros, al proporcionar la ventilación mecánica, estamos proporcionando este tiempo inspiratorio, pero muy posible que el tiempo expiratorio en los pacientes esté alterado, que puede ser menor, o en el caso del EPOC puede ser mayor, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a pretender con esto? De que esta normalidad se mantenga. Estos tiempos de razón, inspiración, expiración, que es el ciclo respiratorio, se mantenga en estos tiempos, en los tiempos normales. ¿Qué quiere decir? Un tiempo de inspiración cuando insufla la máquina al paciente de oxígeno, y 2 tiempos de expiración cuando el organismo del paciente elimina ese oxígeno. En el caso de la EPOC, estos tiempos
se modifican. Por supuesto, acuérdense que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica donde los flujos respiratorios siempre están alterados, hay mayor atrapamiento de aire a nivel pulmonar, por lo tanto el tiempo expiratorio es más alargado. Este tiempo expiratorio más alargado vamos a pretender en el caso de la EPOC corregir y modificar. Entonces estos tiempos, tanto inspiratorio como expiratorio, en EPOC o en cualquier otra enfermedad pulmonar, vamos a pretender que sea completamente normal, ¿sí? Muy bien, esta normalidad a través de modificación de la ventilación tidal, del volumen tidal, determinado por el flujo y el volumen tidal que se llama AC o SIM. Esta modificación que aparece en el aparato, ¿sí? Esta modificación que aparece en el aparato va a determinar este volumen tidal y el flujo que nosotros vamos a aprender en razón a la inspiración y a la expiración, ¿sí? Vuelvo a repetirles, esto va a aparecer inmediatamente en el monitor, esto va a aparecer como una forma automática en el monitor y ustedes no van a tener que cambiar absolutamente nada. Esto es un estándar. Ahora bien, si la expiración es corta o la inspiración excesivamente larga, donde hay atrapamiento, una sobreimposición de ciclos, la PEP oculta. Es muy importante la PEP y los 5 centímetros de agua, lo que les decía, es muy importante porque eso va a modificar inmediatamente, especialmente los tiempos expiratorios. Cuanto más larga o cuanto más alta sea la PEP, los tiempos inspiratorios se van a alargar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acá de la PEP en 5 centímetros de agua incrementados de 3 a 5? Esta PEP elevada, estamos hablando, qué sé yo, 8, 10, 12, 15 centímetros de agua, necesariamente van a modificar la expiración y la expiración va a ser más alargada. Es muy importante porque cuanto más modifiquemos nosotros la PEP, más vamos a modificar el ciclo especialmente expiratorio. Para que más o menos les quede claro, siempre que se pone la máquina, la ventilación mecánica, nosotros estamos influyendo sobre la inspiración, se está proporcionando oxígeno al paciente, lo que el paciente no puede hacer. ¿Se acuerdan ustedes cuando llevamos la primera clase de ventilación mecánica que les decía que la máquina va a respirar por el paciente, pero la expiración el paciente la hace solo, en realidad su organismo lo hace solo? Es como si inflara un globo y espera nada más que se desinfle. La máquina insufla el pulmón y el pulmón solito pierde el oxígeno. Por supuesto que las condiciones tienen que estar dadas para que eso suceda y no quede atrapamiento y las expiraciones sean alargadas. ¿De qué va a depender eso? De la PEP. Por eso les decía, es muy importante la presión positiva al final de la expiración. Si la inspiración es muy corta, hay mayor flujo y aumento de la presión pico y reducción del volumen tidal. Esto va a llevar a una hipoventilación. Entonces es muy importante que el tiempo tanto inspiratorio, el tiempo inspiratorio sea correcto, porque si nosotros hacemos una inspiración muy larga o hacemos una inspiración muy corta, cualquiera de los dos va a ocasionar problemas. Si es muy corta, una hipoventilación. Si es muy larga, o si la expiración es larga, va a bajar la frecuencia y va a también producirse una hipoventilación en ambos casos. Entonces, estos tiempos, tanto la inspiración como expiración, tienen que ser normales. Un tiempo de inspiración y 2 tiempos de expiración. ¿Sí? La FIO 2 que tenemos, voy a ir retrocediendo porque estábamos aquí en presión inspiratoria, lo que hablábamos, la razón de tiempos, inspiración y expiración, y tenemos ahora la FIO 2.
¿sí? La FiO2, el ideal es menor a 50% o 0.5, ¿sí? Esta FiO2 menor a 50, que nosotros también vamos a modificar en el equipo, tiene menor toxicidad y microatelectasias. Ahora, cuanto más se suba esto, porque también hay que modificar en el caso de que las presiones pico no alcancen o sus gasometrías no estén alcanzando valores normales, la PEP no esté dando resultados, estemos a volúmenes altos, vamos a tener que modificar esta FiO2, ¿sí? Cuanto menor sea esto, obviamente no se nos va a presentar estas condicionantes, ¿sí? Si podemos mantener, imagínense, una PEP a 5 centímetros de agua, una FiO2 ideal a 40%, ¿sí? Vamos a evitar un montón de complicaciones que por lo general ocurre. Pero si el paciente se descompensa y por alguna razón no está surtiendo efecto la ventilación mecánica o el paciente empieza a deteriorarse más, vamos a tener problemas con toxicidad y microatelectasias. Y por último, la ventilación minuto. Los determinantes primarios de la oxigenación durante la ventilación minuto son, primero, la FiO2, lo que acabamos de hablar, y la presión media en la vía aérea. Esta está definida por las presiones pico plateado, que ya habíamos hablado, y por el tiempo inspiratorio. ¿Qué quiere decir? Que este volumen minuto va a depender de todo lo que anteriormente habíamos hablado, ¿sí? Va a depender de la FiO2, de la presión media en la vía aérea, va a depender de las presiones pico y plateo, de que también hemos hablado, y del tiempo inspiratorio. Entonces, esta ventilación minuto depende única y exclusivamente de todos los demás parámetros que ya habíamos visto. El volumen tidal o flujo inspiratorio, PEP y auto-PEP, pausa inspiratoria y forma de curva de flujo, interaccionan para producir la presión media en la vía aérea. Una vez más, todo lo que habíamos visto van a determinar la ventilación minuto, ¿sí? El plateo, que habíamos visto, igual a una pausa inspiratoria o meseta, lo que les había definido hace un momentito. El pulmón permanece insuflado sin que haya flujo. Entonces, esta ventilación, una vez más, el terapeuta no tiene que tocar nada de la ventilación minuto, ¿sí? Va a estar determinada por todos los componentes que habíamos visto anteriormente. Eso que les quiero que les quede muy clarito. Muy bien. En lo que se determina la sedación, analgesia y relajación, ¿sí? Va a determinarse cualquiera de estos de acuerdo al dolor o a la ansiedad. Por supuesto, pacientes, politraumáticos, pacientes con múltiples afecciones, especialmente pacientes accidentados, ¿sí? Que necesitan ventilación mecánica, están con mucho dolor. Por lo tanto, en estos pacientes necesariamente se utiliza la sedación, se lo seda al paciente y se lo conecta a la máquina hasta que todos sus valores empiecen a normalizarse. Otro parámetro es la ansiedad, ¿sí? Esta ansiedad también va a determinar la utilización de la sedación, analgesia o relajación, ¿sí? En estos casos, si el paciente está muy ansioso, tal vez solo haga falta un medicamento para relajarlo o analgesia en algún caso, ¿sí? Pero esto lo determina el terapeuta si es que es necesario que permanezca con el ventilador mecánico en cualquiera de estas tres condiciones. ¿A través de qué? Necesariamente de medicación. Esto ya lo va a determinar el anestesiólogo. Si va a utilizar ansiolíticos, pseudoanalgesia, bloqueo neuromuscular. Esto ya con el equipo multidisciplinario en terapia intensiva determina el anestesiólogo, ¿sí? Cuál de estos parámetros y obviamente las cantidades que va a utilizar para no perjudicar otros sistemas orgánicos también. Bien, voy a irles mostrando paulatinamente las situaciones clínicas especiales. Aquí les voy a poner como un parámetro en cada una de las situaciones clínicas que puede presentarse para la ventilación mecánica.
Estas situaciones clínicas especiales, una vez más, son parámetros en los que ustedes pueden empezar a utilizar, parámetros en los cuales pueden manejarse modificando una u otra situación de acuerdo a la condición del paciente, ¿sí? Es muy importante esto porque nos va a determinar los parámetros estándares más o menos que se manejan en una u otra situación y aquellos parámetros que ustedes puedan ir modificando, ¿sí? En el caso del síndrome de distrés respiratorio del adulto, donde se produce una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, los pulmones están menos distendidos. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier situación donde hay un síndrome de distrés respiratorio, ¿sí?, los pulmones no se distienden. Obviamente, están colapsados toda la trama alveolar y el pulmón no se expande. ¿Qué necesitamos? Alta presión pico, alta presión plateado, baja distensibilidad y altas resistencias a la vía aérea. Les decía, les voy a ir mostrando, ¿sí?, les voy a ir mostrando en cada una de las situaciones cómo más o menos necesitamos en esta situación. Ahora, ¿cuán alta la presión pico? ¿Cuán alta la presión plateado? ¿Cuán baja la distensibilidad? ¿Cuán alta la resistencia de la vía aérea? Va a depender de la condición del paciente y las modificaciones que ustedes puedan hacer. Más o menos aquí les dejo una guía para el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo para que ustedes vayan tomando en cuenta. Mantener una saturación de oxígeno mayor o igual a 90. Esto es ideal. La ventilación mecánica evitando el balotrauma con presiones pico en la vía aérea menor a 45 centímetros de agua. Esto fácilmente entendible. La ventilación mecánica permisiva con un CO2 libre, un volumen tidal de 5 a 8 ml por kilogramo peso, una PEP de 5 a 15, esto muy modificable en relación a la FiO2, y una relación inversa inspiración y expiración, que esto es discutible. ¿Qué quiere decir una relación inversa inspiración-expiración? Que es en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio ustedes pueden modificar esto. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que los tiempos de inspiración y expiración era un tiempo y 2 tiempos? Esto puede manejarse a la inversa, hacer 2 tiempos de inspiración y 1 tiempo de expiración. Discutible, una vez más, les vuelvo a repetir, porque pueden manejar también los tiempos normales. La TGI viene proporcionada en el equipo, que no tiene ahorita ninguna relevancia. El tratamiento del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Por lo general, si las condiciones en las terapias intensivas están dadas, las camas especiales, ¿sí?, se lo pone en posición prona. ¿Qué quiere decir? Se lo pone boca abajo, definitivamente, para que los pulmones queden completamente libres y no estén presionados contra la cama, ¿sí? Una fluidoterapia, que es muy importante, las grandes cantidades de agua que se le da. No hipertensión y la relación QS-QT. Esta hipertensión, que pueden ocasionarse una hipertensión, primero por la posición, por la fluidoterapia y demás, que puede ocasionar una hipertensión, se determina a través de la QS y QT, que quiere decir la relación ventilación-perfusión a través de la ventilación mecánica. Voy a tratar de explicarles en facilito. Cuando ingresa el oxígeno hacia los pulmones proporcionados por la máquina, este oxígeno va a ir a la zona alveolar. Al igual que cuando se respira normalmente, se va a producir la relación ventilación-perfusión, también manejada normalmente por juego de presiones. ¿Se acuerdan ustedes? Entre el oxígeno al alveolo, ¿sí?, el alveolo se llena de oxígeno, hay un aumento de presión, ese aumento de presión ocasiona
que ese oxígeno pase a la trama vascular, a los vasos sanguíneos alveolares, y se produzca el ingreso del oxígeno hacia zonas arteriales y el CO2 pase hacia los espacios alveolares para que sea expulsado. Eso es lo que normalmente se llama relación ventilación-perfusión. En el caso de la ventilación mecánica, se pretende llegar y alcanzar la normalidad de esas presiones, ¿no? Pero acuérdense ustedes que tanto la presión que nosotros estamos ejerciendo con el equipo, como la presión intravascular pulmonar están completamente alteradas. Esa presión existente en los pulmones se ve alterada. A eso se refiere la relación perfusión QS y perfusión QT. Esas perfusiones están alteradas, lo que puede ocasionar una hipertensión, ¿sí? Esta hipertensión que estamos hablando es la hipertensión pulmonar, no la hipertensión sistémica. La hipertensión sistémica siempre está presente en un paciente tratado con ventilador mecánico. A ver, voy a recapitular porque posiblemente no me están entendiendo. Cuando el paciente está ventilado mecánicamente, su presión arterial sistémica, estoy hablando de todo su organismo, siempre es baja o casi siempre es baja o normalizándose, ¿sí? No van a alcanzar casi nunca parámetros altos cuando el paciente está ventilado mecánicamente. Pero la hipertensión pulmonar es diferente, ¿sí? Pueden alcanzar picos de hipertensión, pero pulmonar, no sistémica. Estamos hablando de la presión pulmonar. No sé si hablábamos algún momento en clases, espero que sí. ¿Se acuerdan que la trama vascular pulmonar es muy diferente a la trama vascular sistémica? Acuérdense ustedes que la trama vascular sistémica, estamos hablando de todo el organismo, las arterias tienen mayor presión de oxígeno y las venas tienen mayor presión de CO2, ¿sí? En el caso de la trama vascular pulmonar ocurre exactamente lo contrario, que quiere decir que en las venas hay mayor cantidad de oxígeno y en las arterias hay menor cantidad de oxígeno. Se invierte completamente en la trama pulmonar, ¿sí? No estoy, ojalá pudiera explicarles esto en pizarra, llegado el momento, para que ustedes me puedan comprender el por qué, ¿ya? Porque a mí me interesa mucho que entiendan aprendiendo. Pero de momento quiero explicarles eso, que la cantidad de oxígeno, tanto en la trama vascular, arterial, sistémica de todo el cuerpo es mayor, pero en el caso de la pulmonar es menor. Vamos a poner dos condicionantes que no son tan así, pero para que ustedes me entiendan. Todos nosotros sabemos que las arterias tienen oxígeno y que las venas tienen CO2, ¿sí? Con mayor opresión, no interesa ahora. Y en el pulmón ocurre todo lo contrario. En el pulmón las arterias tienen mayor CO2 y las venas tienen mayor oxígeno. Ocurre todo lo contrario que en el sistema. Por eso los cambios de presión, por eso les decía, a nivel sistémico siempre hay hipotensión, pero a nivel pulmonar puede haber hipertensión gracias a esta perfusión QSQT, ¿sí? Que no es normal en un paciente ventilado. Muy bien, dentro de este tratamiento del síndrome de distrés respiratorio, se utilizan mucho los corticoides, que son antiinflamatorios, evitan que el mismo sistema inmunitario ataque al paciente, etc. Y se denomina corticoides en fase fibroproliferativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pulmón empieza a ser agredido, cuando el pulmón empieza a sufrir algún daño por falta de oxígeno, en este caso, o por oxígeno suplementario, o por ventilación mecánica,
no se alcanzan los valores normales, por más de que sea un equipo última generación, el mejor de los ventiladores mecánicos, lo máximo de los ventiladores mecánicos, etcétera. No siempre vamos a alcanzar la normalidad. No se alcanza la normalidad, se trata de alcanzar la normalidad a través de insuflar el pulmón, oxígeno y que éste sea aprovechado, etcétera, pero no se alcanza la normalidad, no es lo mismo respirando el pulmón normalmente. Por lo tanto, empieza a haber cambios anatómicos de adaptación celular en el pulmón, que quiere decir la fibroproliferación. El pulmón necesariamente va a empezar a fibrosar, va a haber fibrosis pulmonar. Si ustedes últimamente han escuchado de los problemas que tienen los pacientes post-intubación en el COVID-19, uno de los mayores problemas que tienen los pacientes post ser extubados y salir y pasar esta fase en el COVID-19 es precisamente la fibrosis pulmonar. Todos los pacientes que han sido ventilados mecánicamente, porque esa ventilación en el COVID-19 está completamente diferente de lo que ahora les estoy hablando. Son con parámetros sumamente más altos, parámetros sumamente agresivos, porque no solamente en el COVID-19, y esto solamente para irles aclarando, no solamente hay un colapso alveolar, sino hay una coagulación de toda la trama vascular, tanto sistémica como pulmonar, que quiere decir que hay una coagulación de la sangre a todo nivel. Entonces, por lo tanto, todos los valores que acabo de mencionarles en este COVID-19 se alteran completamente en la ventilación mecánica y tiene que ser completamente diferente. Espero algún momento tener una charla del COVID-19 con todos ustedes para poder explicarles que no solamente hay un problema de oxigenación a nivel alveolar, sino un problema de coagulación diseminativa en todo el organismo y especialmente en trama vascular, lo que tira por la borda todo lo que estamos viendo ahorita de la ventilación mecánica. Estamos hablando solamente del COVID-19, lo que está presentándose ahora, y por lo tanto las probabilidades de muerte, ¿no? Entonces, y lo que les decía, siempre en la ventilación mecánica hay el riesgo de fibroproliferativa, hay riesgo de fibrosis pulmonar, ¿sí? Mucho más ahora, lo que les digo en el COVID, hay gran cantidad, la mayoría de los pacientes, me animo a decir el 100% de los pacientes entubados por COVID-19 salen con fibrosis pulmonar. Dejan eso, pero les queda la secuela de fibrosis pulmonar. En el caso de lo que estamos viendo, el tratamiento con corticoides en esta fase fibroproliferativa es muy importante. ¿Por qué? Porque puede estar entubado 48 horas como puede estar entubado 48 días. Entonces, claro, cuanto más esté entubado, más corticoides se le administrará, pero tampoco se debe evitar definitivamente que haya una fibrosis pulmonar. Los corticoides evitan que mayor sea el daño, pero no van a evitar completamente un daño en los pulmones, ¿sí? La nutrición de órgano específica, ácidos grasos, es muy importante. Otros medicamentos como surfactante, antioxidantes naturales, la N-acetilcisteína, que ustedes ya conocen, la pentoxifilina, que también es otro muy parecido a la N-acetilcisteína, y los ketoconazoles, que son más o menos como calmantes, como analgésicos, ¿ya? Entonces, esta parte es la principal, y estos otros. Ahora, por ejemplo, en el COVID-19, tengo yo 2 pacientes con COVID-19, estoy incrementando por 3 vías la surfactante, La surfactante, ustedes ya saben que es el líquido existente a nivel alveolar que permite que los alveolos no colapsen. En la COVID-19, esta surfactante está hecha tiras completamente, no hay nada de surfactante. Entonces se tiene que evitar que esos alveolos colapsen más por falta de surfactante. Y no sé si ustedes se acuerdan, tenemos un medicamento espectacular para la surfactante, que es el Ambroxol. ¿Se acuerdan? El Ambroxol, combinado con la acetilcisteína, está dando muy buenos resultados. El Ambroxol,
por vía intramuscular, o en este caso por vía intravenosa, por vía de aerosol, ¿sí? Directamente, y por vía de nebulización. Da muy buen resultado el ambroxol y se está modificando la surfactante. Esto es muy importante, por ejemplo, ahora en el COVID-19, ¿ya? Y en cualquier otro tratamiento del síndrome de distrés respiratorio es muy importante controlar esto, la surfactante, porque es lo primero que se afecta. Continuemos. En las enfermedades obstructivas de la vía aérea, como el asma y el EPOC, ¿sí? Vamos a ver algunos parámetros aquí. La ventilación mecánica puede condicionar hiperinsuflación, una autopep o hipotensión. El volumen tidal de 8 a 10 ml por kilogramo peso, ventilación minuto ajustada al pH, dependiendo del pH. Ajustar la razón inspiración y expiración normal, un tiempo, 2 tiempos. O volutrauma, puede presentarse un volutrauma más en asmáticos que en los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC casi no presentan volutraumas, pero en los asmáticos sí, por la reacción alérgica que tienen. Y el tratamiento medicamento tiene que ser agresivo. Se puede condicionar distribución anormal de la ventilación y del intercambio gaseoso durante la ventilación mecánica, vía menos resistencia, menor distribución del pulmón sano, más distensibilidad, menor hiperinflación o hiperreacción también, porque a veces hiperreacciona terriblemente, especialmente en los pacientes con asma, por la condicionante de la alergia que tienen. ¿Sí? La sobredistensión en un pulmón sano, mala insuflación en un pulmón enfermo y peor oxigenación, ventilación. ¿Sí? Todas estas condicionantes pueden estar presentes en un paciente con asma o con EPOC. ¿Sí? Ahora, en la enfermedad pulmonar asimétrica, tanto por problemas de contusión, aspiración o neumonía unilateral, se condicionan todas estas, ¿sí? Estoy tratando de explicar, a ver, de repente no queda un poquito claro. Todo paciente asmático y con EPOC presenta estas condiciones, las que habíamos mencionado, y presenta estas condiciones, ¿sí? Puede presentar todas estas condiciones. Ahora, solo estas condiciones en pacientes pulmonares asimétricos, que quiere decir que está afectado un solo pulmón. ¿Qué quiere decir? Que puede estar afectado por contusión, por aspiración o por neumonía unilateral. Solamente estas condiciones, ¿ya? El tratamiento en decúbito del pulmón sano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar recostados sobre el pulmón sano. Y la ventilación diferencial de acuerdo a los parámetros que habíamos visto. Otra condicionante, otra situación especial, la insuficiencia cardíaca congestiva, sea esta isquémica miocárdica. El manejo de la ventilación mecánica cardiogénica es similar a la de la limitación arteriopulmonar. ¿Qué quiere decir? Cuando hay problemas pulmonares, cuando hay problemas de limitación pulmonar, podemos manejarlo con objetivos muy claritos y los vamos a ver ahorita. Disminuir el trabajo respiratorio menos el volumen oxígeno por minutos respiratorios. Les voy a explicar esto en un ratito. Y aumentar el aporte tisular de oxígeno. ¿Sí? Siempre que hay un deterioro pulmonar por una insuficiencia cardíaca congestiva, hay siempre menos volumen de oxígeno. ¿Por qué? Porque el corazón no está despachando la cantidad de sangre hacia todo nuestro sistema. Todo nuestro sistema se ve afectado por menos cantidad de sangre. Disminuye el gasto cardíaco. Disminuye el gasto cardíaco y obviamente disminuye el volumen de oxígeno. Ese volumen de oxígeno por minutos respiratorios, por trama respiratoria, esa relación, menor cantidad de oxígeno, porque el corazón no está despachando la gran cantidad de sangre que se necesita, más los ciclos respiratorios, hacen disminuir el trabajo respiratorio.
¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que pretender que este trabajo respiratorio sea menor. Siempre que hay pacientes con insuficiencia cardíaca respiratoria, ¿sí?, por estos menos volúmenes de oxígeno y por estos ciclos respiratorios, su trabajo respiratorio es altamente agresivo. Les cuesta, para poner un ejemplo, les cuesta respirar, no respiran normal, no pueden respirar normal, ¿sí? Ese es el primer objetivo para que estos pacientes mejoren esta parte respiratoria. Aumentar el aporte tisular de oxígeno. Si nosotros mejoramos esto y su trabajo respiratorio mejora, no les cuesta tanto respirar, por supuesto que vamos a aumentar el aporte tisular de oxígeno. Ahora, ¿esto de qué va a depender? De la afectación, sea leve, moderada, grave, de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si el paciente está propenso a ser entubado, a ser ventilado mecánicamente, por supuesto que seguro la insuficiencia cardíaca congestiva es terrible, ¿sí? La alta presión en la vía aérea puede afectar tanto al gasto cardíaco, reduciendo el retorno venoso y aumentando la precarga del ventrículo derecho. Siempre que hay una disminución del gasto cardíaco, por supuesto, afecta el retorno venoso. ¿Qué pasa? Por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Acuérdense ustedes cuando hablábamos en patologías cardíacas, especialmente en la insuficiencia cardíaca, lleva ese nombre de insuficiencia cardíaca congestiva porque se afecta el retorno venoso. La sangre ya no está retornando normalmente al corazón. ¿Y dónde se va? Se represa en los órganos, ¿sí? Se represa en hígado, se represa en vasos, se represa en pulmón, haciendo que se congestione. Por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva, aumentando la precarga en el ventrículo derecho. Por supuesto, hay mayor cantidad de sangre en el ventrículo derecho. Veamos ahora en la enfermedad neuromuscular. Estos pacientes no suelen tener de inicio una patología respiratoria. El mayor problema en estos pacientes con enfermedad neuromuscular generalmente son la afectación en músculos esqueléticos, pero con el pasar del tiempo se complican y también afecta a la musculatura respiratoria. Acuérdense, las enfermedades más comunes neuromusculares, por ejemplo el Guillain-Barré o las distrofias musculares, dentro de lo que me acuerdo, siempre estos pacientes, el inicio es afectación en músculos esqueléticos y posteriormente en musculatura respiratoria. Estos pacientes pueden requerir altos volúmenes tidales para evitar la sensación de disnea. Estos pacientes tienen la sensación de disnea y en realidad sí, también están disneicos porque se afecta especialmente la contracción diafragmática en su capacidad de relajación, entonces sí hay una disnea, pero su sensación suele ser muy alta. Dentro de la monitorización de la ventilación mecánica vamos a tener otra ayudita de los rayos X post intubación para evaluar la mala evolución, siempre es muy importante. Rayos X permanente para ver si evoluciona mal o bien el paciente. Los gases arteriales al inicio de la ventilación mecánica y en los periodos regulares. La oximetría de pulso, que es permanente, el paciente tiene que estar permanentemente con el oxímetro puesto. La vigilancia de los signos vitales, las curvas del respirador, las alarmas del respirador y otras alarmas fisiológicas. Todo esto está monitorizado en el paciente, tanto los gases, la oximetría, la vigilancia, las curvas y las alarmas. Obviamente no el rayos X, los rayos X los tienen que tomar muy aparte, ¿sí? Por supuesto que en todo sistema de ventilación mecánica hay complicaciones, ¿sí? Y vamos a ver todas estas complicaciones que se presentan en la ventilación mecánica. El barotrauma o volutrauma, que es muy importante, muy común muchas veces. Menor gasto cardíaco, mayor pico en la insuficiencia cardíaca, menor función renal, disminuye la función renal, disminuye la función hepática,
movilización de secreciones. Esto es muy común y es con lo que siempre se lidia en pacientes intubados, porque las secreciones, si bien se las puede movilizar, si bien se las puede aspirar y demás, como habíamos visto, no siempre es todo, ¿no? Queda gran cantidad de secreciones a nivel pulmonar. Una neumonía nosocomial es muy común por el tubo, especialmente cuando es entubado por la boquita, ¿sí? Orotraqueal. También cuando es traqueotomizado hay peligro de las neumonías, siempre están presentes los peligros de la neumonía. La toxicidad por oxígeno, especialmente si no se mide bien o desesperadamente se incrementan los niveles de presión de oxígeno, puede ocasionar una toxicidad y se complica gravemente y el paciente casi nunca sale. Y por supuesto las complicaciones psicológicas, ¿no? El paciente no se siente bien con un tubo insertado hasta sus pulmones y que ventile por él, ¿sí? La hipotensión asociada a la ventilación mecánica puede ocasionar neumotórax a tensión. Conocemos los neumotórax a tensión uniobilateral, presión intratorácica positiva, autopep, infarto agudo de miocárdico, isquémica o miocárdica aguda. Esta es las consecuencias de la hipotensión asociada a la ventilación mecánica. ¿Se acuerdan? Hace un ratito les decía, siempre en un paciente ventilado mecánicamente hay una baja de presión, ¿sí? Hay una hipotensión. Esta hipotensión es sistémica, ¿sí? Sistémica, nada que ver con la hipertensión pulmonar, ¿sí? Siempre hay una hipotensión asociada a la ventilación mecánica que ocasiona todos estos problemas, ¿sí? Otros efectos asociados a la ventilación mecánica, por supuesto neurológicos, por la PEP, ¿sí? Por la presión positiva a la expiración, si no está bien medida, por supuesto puede ocasionar algunos problemas a nivel neurológico como mala oxigenación, por supuesto renales y hepáticos. Cuando no surten buenos efectos, la ventilación mecánica no está surgiendo efectos, no está funcionando, y el paciente se deteriora más, por supuesto hay problemas neurológicos, renales y hepáticos, y por último problemas sistémicos que terminan con el paciente. Muy bien, vamos a ver ahora la guía para el destete. Vamos a verlo muy facilito y muy rapidito. ¿Qué quiere decir? Que para que desteten al paciente, para sacarle la ventilación mecánica al paciente, se tiene que seguir algunos parámetros, ¿sí? Quisiera parar aquí, no sé cuánto tiempo de clase llevamos, debe ser más de media hora, pasando los 40 minutos. Esta es una guía no muy larga, por favor voy a cortar un poquito, voy a ver cuánto nos queda para ver si continuamos o paramos aquí. Desastre mi compu. No. Sí, vamos a parar aquí porque esto y especialmente esto quiero explicarles con calma para la guía del destete. En realidad no es muy largo porque son parámetros estándares que ya están determinados en el paciente. Pero terminaremos de avanzar esto, ¿sí? Téngame un poquito más de paciencia, terminaremos de avanzar esto así. Yo sé que han dicho, no. Bien, vamos a quedar ahí. Me estoy imaginando nada más, me estoy imaginando que ustedes ya están gritando por ahí, no, basta. Ya, vamos a quedar acá. ¿Sí? Efectos asociados a la ventilación mecánica, que vemos estos neurológicos y renales. Y la próxima clase vemos la guía para el destete, ¿ya? Que va a ser cortito.
no va a ser muy difícil, ¿sí? Muy bien, sé que algunas cositas han quedado muy complicaditas de repente para ustedes, pero lo que les decía a un principio, ¿no es cierto? Es muy difícil enseñar ventilación mecánica de esta forma. Eh, Esperemos tener la oportunidad de tener una clase y explicarles de otra forma, o tratar de guiarlos de otra forma. Pero todos los parámetros que hasta ahorita habíamos visto son fácilmente encontrables. Si ustedes tienen interés de buscar un poquito ventilación mecánica en textos o en Google, pueden encontrar también un poquito más de referencia quizá, ¿ya? De todas maneras, una vez más, si surgiera alguna duda o alguna consideración especial, no duden en preguntarme y en la medida de mis posibilidades voy a responder casi de inmediato o me van a esperar un poquito para poderles responder. Pero si hay dudas, por favor háganlas, no se queden con las dudas, ¿ya? Entonces la próxima clase vamos a ver esto de la guía para el destete, porque en realidad estamos muy bien con el PGC. Entonces no tenemos atraso, nada, estamos en un buen tiempo de avance de acuerdo al PGC que nos han dado, ¿ya? Muy bien, un abrazo para todos ustedes, nos vemos la próxima clase.